Esta historia inicia mostrándonos a un pequeño bebé. Él está despertando en una habitación muy lujosa. Frente suyo se encuentra su madre, que sí, la verdad está buenísima. Confundido se pregunta en dónde está. Al estirar sus bracitos y ver que es muy pequeño se pregunta qué le está pasando. Sí, por no decir que está quejando de ese cuerpecito inútil que tiene. De pronto abre sus parámetros y observa que nuevamente está en el nivel 1. Y además que no tiene ningún nombre. Sí, pobre, encima ni identidad tiene. Claramente el cielo lo odia. Entre todo, un adulto mayor con armadura aparece. Su madre se dirige a este como su alteza. Nuestro prota supone que ese anciano es el emperador, pero aquí otro sujeto se acerca pidiendo saber el nombre del recién nacido. El emperador le dice que se llamará Noah Ararat, el 13º príncipe imperial. Entonces nuestro pequeño prota, al abrir sus parámetros, descubre que su nombre ya aparece en pantalla. En eso el emperador agrega que desde ahora Noah será el señor de Armelia, tierra de las casas de agua. Noah nota como un valor nunca antes visto aparece en su parámetro. El emperador le pide al clérigo que muestre el poder de su hijo, y así vemos como un cuadro gigante aparece. En él se observa que tiene una gran afinidad con el agua. Todos se asombran, pues eso implica que ya despertó sus poderes. Los nobles y el emperador exclaman con júbilo que nació un talento sin precedentes, pues todos ven que Noah tiene la afinidad con el agua en el rango SS. Aquí se nos cuenta que el imperio Myers, la nación de los guerreros, estableció su capital en una llanura rodeada de cordilleras imponentes. En este imperio, en Ciudad de Oro, donde la riqueza trae más riqueza, ha florecido una cultura de opulencia deslumbrante. Los más de los 10 hijos biológicos del emperador recibieron el título de príncipes imperiales. Eran nobles de gran prestigio, admirados y venerados por el pueblo. Así vemos cómo pasó el tiempo y nuestro Noah ya tiene 6 años. Al despertar es vestido por sus sirvientas, mientras mantiene una expresión muy seria. Él nos menciona que tras mucho tiempo de haber reencarnado entendió que la gente ve estadísticas diferentes a las que él ve. Ese es el valor que le da la gente por debajo de él. Por ejemplo, la S en la afinidad de agua. Una parte es gracias al señorío de Armelia, que recibió al nacer, y el resto viene de sus sirvientas, es decir, se vuelve más poderoso cuando aumenta a sus subordinados. Y bueno, con respecto a su nivel, por lo visto su poder puede crecer sin límites. Al terminar de cambiarse, se sienta a desayunar rodeado de sus sirvientas. En eso aparece Evelyn, una sirvienta especializada en atenderlo. Ella le informa que sus hermanos mayores, el príncipe heredero y el cuarto príncipe, han llegado. Al oír esto, nuestro Noah sabe que no puede hacerlos esperar, así que deja su plato y va a recibirlos. Sí, nuestro Noah es muy listo para ser tan chiquito. De esta manera lo vemos de rodillas. Acá se nos presenta al príncipe heredero Albert Ararat, de 29 años, y junto a él está Henry Ararat, de 21 años, el cuarto príncipe. Ambos lo elogian por ser tan educado. Albert le dice que tiene un regalo para él. Con 2 aplausos hace que un sirviente suyo traiga una caja. Sin embargo, se nota que al tipo le cuesta cargar esa cosa. Además que desprende un aura muy siniestra, y el pobre men que la carga sufre mucho. Cuando la abre, Noah queda perturbado, pues tiene visiones de múltiples personas que suplicaban por su vida. Albert le ordena que la agarre. Nuestra prota, sin más remedio porque es el príncipe heredero, hace caso, y así lo vemos acercar lentamente su mano. Al sujetar la espada logra levantarla, pero debido al peso casi se le cae. Albert le menciona que dicha espada se llama Leviatán, y es la espada mágica de agua más poderosa del imperio, tanto que 120 personas murieron para poder domarla. Al oír esto, por poco Noah deja caer la espada. Henry lo tranquiliza, le dice que si no pudiera blandirla, habría muerto al agarrarla. Albert agrega además que, según los rumores, la gente normal sufre mucho solo de sujetar la caja, cosa que comprobó hace un momento, pero por lo visto él puede agarrarla porque tiene afinidad con el agua en el nivel SS. Pasando por su costado, le agradece por mostrarle algo tan interesante. Mientras sus hermanos se iban, Noah se pregunta si acaso ese príncipe heredero de porquería lo puso a prueba. Sin embargo, en la posición que está decide callarse, pues el hecho de solo confrontarlo quizás sea su fin. En la entrada, Henry le pregunta a Albert si considera correcto dejárselo siendo un objeto tan valioso. Albert le menciona que prefiere dejárselo a alguien con talento. Además, por lo mismo es que debería vivir, pues más lo ve como su propio perro que le pueda morder la mano. Este último deja confundido a Henry, pues claro, y es que esa porquería de príncipe llamó perro al pequeño Noah. Por la noche, Noah se encontraba caminando por los pasillos de la mansión junto a Zoe. Al verla tan cabizbaja, le pregunta qué le sucede. La mujer le revela que está pensando en renunciar, ya que hace unos días hubo una inundación en su pueblo. El campo de su familia quedó arrasado. Además que su madre vive sola y se quedó ahora sin trabajo. Por ello, algunos familiares le sugirieron que se vaya a un burdel a trabajar y aproveche su renombre como sirviente del príncipe. Habiendo escuchado lo necesario, Noah le dice que a partir de ahora su madre trabajará en la mansión cerrando la puerta trasera y su paga será de 10 rines por mes. Zoe queda confundida, pues nunca había escuchado ese trabajo. Además que ese sería un sueldo superior al promedio. Noah aclara que no solo es eso, le avisa que hay una casa disponible para su madre en las afueras del oeste de la capital. Viendo cómo su señor le ayudó sin dudar, Zoe le agradece entre lágrimas, pero en la mente de nuestro Noah solamente pasaba la idea de que era inaceptable que una sirvienta
sirvienta suya trabaje en un burdel, ya que mancharía su nombre como príncipe. Justo en ese momento aparece Dylan, su mayordomo, así que Noah le menciona lo ocurrido y le ordena comprar todas las tierras que pueda, pues de lo contrario sabe que saldrán buitres a intentar arrebatarle sus bienes a familias arruinadas como la de Zoe. Dylan queda sorprendido por su capacidad de anticiparse a las cosas pese a su corta edad, pero obviamente nuestro prota dice en su mente que ya vio esto incontables veces en su vida anterior. A todo esto Dylan le pregunta por los fondos que utilizarán, ya que al menos estima que necesitarán 700.000 rines. Al escuchar tremenda cifra, Zoe se sorprende. Nuestro prota ve normal esto, ya que después de todo el sueldo promedio anual de un hombre en la capital es de 120 rines, y el suyo como príncipe es de 8.000 rines, y sumando los tributos de Armelia y los regalos de su padre, entre otras más, alcanza 500.000 rines. Sabiendo esto, le ordena a Dylan vender las tierras al sur de la capital. El mayordomo le pide que lo considere, pues esas tierras fueron un regalo de su majestad, y venderlas sin autorización sería una alta traición. Noah responde que no le importa, y está dispuesto a recibir una reprimenda de su padre. Afirma como noble que su deber es sacrificarse y actuar por el bienestar de su pueblo, pues ese acto silencioso es un privilegio de la nobleza. Sin más, se despide. En eso Dylan le pide que espere, y haciendo una reverencia le agradece. Es aquí que nuestro Noah recuerda que Dylan, su mayordomo, también era de esa zona. Al día siguiente, Zoe y Noah se encontraban recibiendo los pedidos para transportar al pueblo. De pronto aparece Henry. De inmediato Noah y las sirvientas lo reciben adecuadamente. Su hermano mayor le pregunta si acaso va a salir a algún lado. Nuestro prota le cuenta que comprará tierras en Doso, donde hubo inundaciones, y va a inspeccionarlas. Viendo las cajas, Henry nota la espada entre ellas. Le pregunta si está pensando usarla, pero en un lugar más apartado Noah le responde que no, pues aunque percibe un poder en ella, no ha reaccionado desde entonces, así que solamente la lleva por si acaso. A todo esto le pregunta el motivo de su visita. Henry le cuenta que Albert le dijo algo raro sobre la espada, así que ordenó que la investigaran. Así descubrió que por lo visto tiene voluntad propia, y se dice que solo obedece a quien reconoce como su amo. Dicho esto, le aconseja que si va a llevarla con él, por favor no la utilice, o de lo contrario morirá. Tras su conversación, Noah fue hasta el pueblo. Al llegar vio todo hecho ruinas. De inmediato le ordenó a Dylan que vaya a la oficina del registro. El mayordomo, no entendiendo su punto, preguntó a qué se refería. Noah le explica que por cómo está todo, seguramente se perdieron muchos títulos de propiedad, así que tendrán que comprarlas siguiendo el registro oficial. Al oír esto, ambos adultos quedan asombrados por su perspicacia. Noah agrega que si llega a haber algún problema, él se hará cargo. De esta manera lo despacha. Por su parte, junto a Zoe se infiltra entre los afectados. Viendo cómo absolutamente todas las cosechas están destruidas, concluye que tendrán pérdidas de un año. En eso ven llegar a un grupo del imperio, encargados de proveer comida. Nuestro prota recibe una porción y con solo probarlo determina que es prácticamente agua caliente. Para colmo, está a punto de pudrirse, lo cual le molesta, pero un anciano le dice que no pueden quejarse, dado que en esta situación tener algo de comer es un lujo, y solo deberían estar agradecidos. Justo en eso llega otro sujeto. Noah pregunta quién es. Zoe le dice que se trata de Garil, un funcionario de esa zona. Vemos como este es consciente del estado de la comida e incluso se burla descaradamente. Al ver tal actitud tan repugnante, Noah lo confronta preguntando si acaso se quedó con el dinero. Sí, nuestro Noah tiene altos huevos. Aquí el basura de Garil solo se justifica diciendo que es lo mínimo que puede hacer como privilegio por darles comida. Noah, siendo consciente que se burlan de él solamente por ser un niño, le hace saber que enriquecerse con las ayudas a los afectados es un delito. Garil se irrita de escucharlo. Desenvainando así su espada, le advierte que insultarlo a él es ofender a Lohen, el señor de esas tierras. Como siempre, Noah se decepciona por su forma tan cobarde de ser, pues adula al fuerte, pero oprime a los débiles. Le cuestiona si acaso no recuerda que eso conlleva la pena capital. Estos comentarios iban indirectamente dirigidos a la espada Leviatán, y así vemos como esta se levanta. Con una gran velocidad se posa en el hombro de Noah. Nuestro pelo celeste entiende que se enojó porque lo comparó con esa escoria de persona. Le dice que si quiere cambiar eso, le demuestre ahora su poder. De esta manera se ponen frente a frente. Un torbellino de agua rodea a Noah. Estando a punto de ser consumido por el poder de Leviatán, nuestro protagonista se salva. Le planta cara diciéndole que el presumido de poder ante los débiles solo demuestra que teme a alguien más fuerte, pues si hubiera nacido con gran poder, tendría que usarlo para ayudar a la gente. Así es que logra blandir a Leviatán. Exclama que ese es el privilegio de la nobleza. Teniendo ahora en su dominio la espada, acaba con el corrupto de Garil de una. Al ver lo que acaba de hacer, los demás soldados y cómplices del corrupto gritan que capturen a nuestro Noah. Nuestro pequeño se prepara para pelear, y Leviatán, dominado por la ira, lanza un poderoso ataque que crea un agujero en el suelo. Ante el alboroto, más soldados llegan al lugar. Uno de los cómplices suplica que castiguen al niño que acabó con la vida de Garil. El soldado, a notar que se trata de Noah, va de inmediato a arrodillarse, presentándose como Lohen, el comandante de los caballeros de Doso y sirviente del príncipe Henry. Se disculpa por tal insolencia. Rápidamente les avisa a todos los presentes que Noah es el 13º príncipe, así que todos se postran ante él, incluido el viejito. Pero Noah le pide un favor
elabora Loen, le menciona lo ocurrido, y como ese bastardo se quedó con el dinero de la comida, le encarga hacer recibir su merecido a los cómplices, y volver a hacer la comida, pero esta vez sí bien hecha, con más porciones y bien espesa. La gente del pueblo, al escuchar que finalmente podrán comer comida decente, vitorean con júbilo el nombre de nuestro protagonista. Al mismo tiempo, en sus aposentos, Albert recibe la noticia de que Noah logró domesticar aquella espada Leviatán. Asombrado menciona que por lo visto el pequeño Noah será más útil de lo que se imaginó. Luego de todo lo ocurrido en el pueblo, nuestro Noah es llamado por su padre. Él le pregunta si todo lo escrito en el informe es cierto. Noah entiende que ahora es su momento para ser juzgado, así que confirma lo escrito en el informe. Sin embargo, aquí sorpresivamente su padre le agradece. Asegura que gracias a Noah, los buitres no pudieron aprovecharse de las inundaciones, lo que hubiese sido un desastre natural y humano. Pero ahora gracias a él se ahorraron en gastar en recursos en lidiar con las dos catástrofes. Reconociendo su labor, le pregunta cómo hizo para enterarse. Noah responde que fue por pura casualidad, pues una de sus sirvientas es de ese pueblo y se lo contó. El emperador acepta su respuesta, pero también le atribuye a la voluntad de los dioses, quienes además le permitieron tomar la espada del agua. Noah se sorprende que supiera eso, pero su padre cambia de tema y menciona que hace mucho tiempo que no ve su poder. Con la ayuda del clérigo muestra los parámetros de Noah, descubriendo que ahora la afinidad con el agua es de triple S. Al ver estas sorprendentes estadísticas, el emperador le encarga a Noah continuar protegiendo su reino con sus poderes, a lo que Noah, con la sonrisa inocente de un niño, le responde que sí. Ahora pasamos a la capital del imperio de Mires, centro de la política, centro cultural del país. Asimismo es el corazón económico del imperio, pero también conocida como la ciudad más próspera de todo el mundo. Aquí vemos llegar a Noah en la calle Raid. Según los eunucos, hay una cantante promocionándose, así que él va a dar un vistazo. Zoe también lo acompaña. Noah nos menciona que Zoe quería compensarlo por lo de su pueblo, así que este le dio más chamba, notando que ella ha madurado demasiado. Dentro del lugar nos mencionan que la gente con talento nunca sobra, por muchos que existan. En eso unas velas se encienden y vemos a una pelirrosa cantar. Noah se queda asombrando viéndola, y si mal no recuerdo se llama Alice. Admite que ella no canta mal, pero reconoce que aún le falta técnica. Aún así logra sentir que ella canta con el alma, por lo que de seguro es una chica responsable. Mientras la veía cantar, nota como un poco hombre ingresa molesto, preguntando a Alice qué hace perdiendo el tiempo en este lugar. Vemos como este desgraciado se le va acercando, empujando a quien intenta detenerlo. Este junto a otros dos malandros rodean a la pelirrosa, diciéndole que con lo que gana aquí nunca pagará la deuda de su padre. Ella solo dice que es lo único que sabe hacer, hasta que el tipo la levanta de la ropa. Le dice que no se haga la tonta, ya que como mujer sabe que tiene otra forma de ganar dinero. Ante esto todo el público agacha la mirada, menos Noah, llamando la atención de los intrusos, y bajando para hablar con ellos, les comenta sobre la ley imperial, artículo 67 sección 2. Un hijo no está obligado a pagar las deudas de sus progenitores. Aclarado esto, le resalta que obligar a una hija a pagar una deuda de su padre con su cuerpo es un delito, pero al tipo esto no le importa. Levanta a Noah de la ropa, pero nuestro chiquillo se las quita de encima con su magia. Los sujetos se levantan adoloridos y se retiran jurando que se las pagarán. Noah le avisa al dueño que si esa pandilla vuelve, les diga que venga a verlo a él. Es ahí que todos se dan cuenta que se trata del mismísimo príncipe imperial. Noah se dirige a Alice, diciéndole que cantó muy bien. Pregunta cuánto gana al mes para vivir. Alice responde que tiene los gastos médicos de su madre, y tartamudea sin poder decir nada más. Así que Noah le menciona que le dará 25 rines al mes para que pueda cantar en paz, y cuando su canto mejore le subirá el sueldo. Alice se lo agradece y Noah le pide que cante lo que sigue. Volviendo al palacio, Evelyn le da la bienvenida a Noah. En eso se da cuenta de unos tipos arrodillados afuera, reconociéndolos como los prestamistas. Evelyn cuenta que llegaron para disculparse, imaginando que estos se enteraron de quién era Noah. El prota solo ordena que los eche y les diga que si creen tener el derecho de ver a un príncipe cuando ellos quieran, pues estarían bien pendejos. En ese momento vemos llegar a Henry, diciendo que recibir a esa gentuza rebajaría la dignidad de la realeza y de los príncipes. Noah le da la razón, pero tiene algo más que decirle, pidiéndole a su hermano que vayan adentro. Estando en el interior, Noah le cuenta a su hermano que quiere ayudar a la cantante y por eso pensó que si creen que sigue furioso, no se atreverían a acercarse a ella. Henry se sorprende que piense todo eso a su edad, pues Frank y Gary, sus otros hermanos que tienen casi su misma edad, siguen actuando como niños. Incluso Gary no tiene modales. Noah le asegura que pronto lo aprenderá. Aquí Noah dentro de su mente nos revela que aunque todos sean hermanos, no comparten la misma madre. Por eso sus hermanos Henry y Gary, que son de la misma madre, deben tener un vínculo distinto. A todo esto Henry le pide hablar de la espada, pues vio que logró dominarla. Noah le dice que todo fue gracias a él, ya que efectivamente tenía voluntad propia. Henry le pregunta cómo hace para cargar con ella, siendo que es más grande que él. Noah responde que no es para tanto. Alzando su mano hace que la espada aparezca. Henry desconcertado le pregunta de dónde la sacó. Noah le explica que la tenía escondida bajo la manga. Haciéndola diminuta la vuelve como la palma de su mano. Agrega que ella se lo enseñó. Ante esto Henry solo queda asombrado, pues esa espada llevaba guardada 200 años como tesoro nacional y no habían registros de nada similar, considerando esto como digno de quitarse el sombrero.
el cual claramente no tiene, pero le pide a su hermanito que entienda el halago. Ya por la noche vemos a los mismos sujetos del bar postrados frente a la mansión de nuestro prota. Aquí el pelón se cansa de ser ignorado, así que le grita a Noah que deje de ignorarlos y no se haga el creído. Aquí sus compañeros lo intentan calmar, pero al final Noah actúa. Con una sola mirada hace que todos caigan al suelo. Henry le pregunta qué hizo, por lo que Noah le explica que solo liberó un poco del poder de Leviatán y lo utilizó para intimidarlos. Con esto Henry reconoce que ahora sí la tiene completamente domada. Más tarde vemos a Noah llegar hasta la fiesta de Rydog. Al ingresar notan cómo la gente los esperaba ansiosos. Noah pasa junto a Rydog. En el camino todos murmuran que es muy joven, otros lo adulan por ser tan guapo. Aunque en eso Rydog le pregunta a nuestro pequeño qué es lo que lleva en la cintura. Noah explica que se trata del Leviatán, un regalo del príncipe heredero. Al oír esto todos se asombran, pues se trata del tesoro nacional. Sin embargo, uno de los invitados comentan que seguramente es de juguete. Noah evidentemente escucha esto, voltea a verlo molesto, pero más aún Leviatán, el cual desprende un miasma oscuro que afecta a todos a su alrededor. Aquí Noah tranquiliza a Leviatán, pues si bien su lealtad es sorprendente, esta vez se excedió. Al ver esta demostración de poder, Rydog aplaude a nuestro prota, pues ahora todos vieron cómo es capaz de controlar el poder descomunal de un tesoro nacional. Todos los invitados le dan la razón, pues mencionan que definitivamente dominó a un tesoro nacional, en tanto que otro le agradece a Noah porque los haya salvado. A todo esto Rydog le pregunta qué hacer con ese sujeto en el suelo. Noah le dice que lo deje, ya que después de todo ya no pertenece a ese lugar. De esta manera continúa la fiesta. Varios nobles se acercan a nuestro prota para presentarse. Entre ellos está Byron Allan, encargado de gestionar el gremio Allan. Aquí presenta a su hija Cindy Allan. Noah le pregunta si acaso ella es adoptada. Byron se sorprende de que lo sepa. Noah responde que se nota a simple vista, pues a él lo ve como alguien de segunda o tercera generación, además que tiene el porte de alguien que nació en la nobleza, pero esa chica carece del mismo. Por otro lado nota que la adoptó siendo una esclava. Byron se asombra de que haya descubierto esto con solo verla. Noah menciona en su mente que todo esto se debe a su mirada, pues en cuanto se sobresaltó, pasó a estar vigilante, algo característico de un esclavo. Byron revela que la adquirió como esclava, pero es una niña muy inteligente, así que la adoptó y le está enseñando de todo. Esto agrada a Noah, quien le dice que uno de esos días lo invitará a su casa para que le cuente más sobre ella. Sin más que decir, Byron se retira. Al ver esta acción, Noah reconoce que este tipo también sabe cuándo retirarse, en tanto que algunos invitados murmuran con envidia que ojalá ellos fueran Byron Allan. Pero bueno, en eso Noah le dice a Rydog que también hay otra razón por la que sabía que no era su hija. Así toca su espada para usar intimidación, cosa que Cindy detecta. Le dice a Rydog que desde la primera intimidación ella ha estado protegiendo a Byron, algo que a su edad no es normal. Rydog, viendo que tiene razón, lo felicita por ser tan perspicaz, sobre todo por la corta edad que tiene. Sí, el cual para nada es una guaguita de más de 40 años reencarnado en el cuerpo de un niño. Al día siguiente vemos a Noah pasar por la zona comerciante, hasta que en eso ve a Oscar, octavo príncipe imperial. Este se detiene dentro de su carruaje para saludarlo, preguntándole qué hace aquí. Noah le dice que daba una vuelta, cosa que sorprende a Oscar, ya que podría ir en un carruaje. Viendo que está libre, le pregunta si quiere acompañarlo para ir en búsqueda de un tesoro. Noah entiende que se dirige a la calle de Cobalto. Oscar le pregunta si ya había pasado por aquí antes, a lo que nuestro pequeño le responde que solo había escuchado de ella, y se dice que aquí se encuentra todo tipo de antigüedades, aunque también hay muchos objetos falsificados. Oscar menciona que el gusto de los nobles es encontrar el tesoro de verdad, así van viendo todo tipo de cosas, como adornos o libros. Luego de la búsqueda, Oscar vuelve con Noah, diciendo que no pudo conseguir nada, hasta que Noah ve un libro azul y lo compra. Oscar le pregunta si encontró algún tesoro, pero Noah responde que no, aunque este libro le llamó la atención. Al verlo bien, Oscar se da cuenta que es el grimorio de Andrea, el gran mago legendario, y encima es el original. En pocas palabras, un tesoro, y aunque el precio varía por el contenido, no puede valer menos de 1000 rines. Esto resulta gracioso, ya que se lo vendieron por 3 rines. Oscar le pregunta cómo supo que era valioso, a lo que Noah responde que no lo sabía, aunque en su mente nos revela que al tocarlo vio que su magia de viento obtuvo una bonificación, y solo por eso lo compró. Aquí Noah se percata de algo más, y es que su poder solo puede recibir bonificaciones de cosas con voluntad propia, por lo que es extraño que un libro sea capaz de hacerle eso. Por eso mismo su espada había comenzado a moverse, ya que podía sentir el peligro cerca. Noah rápidamente toma su espada y lo apunta contra el libro. Oscar no entiende lo que hace, hasta que el libro desprende una energía oscura. Noah deja caer el libro y esta se abre en el suelo pasando las páginas, hasta llegar a un símbolo mágico. De este mismo sale una inmensa energía oscura y unos ojos rojos aparecen. Oscar se pregunta si acaso no será un grimorio maldito que encierra el alma del propio mago. Le dice a Noah que huya, advirtiéndole que es el espíritu vengativo del gran mago que dominó el viento. Ante esto, Noah no retrocede y con un solo movimiento de su espada elimina al espíritu. Todos evidentemente se quedan asombrados y Noah ve que la bonificación de viento desapareció. Noah le pregunta a Oscar si está bien. Este le responde que sí, pero preocupado por la ciudad pregunta si acaso no sufrió daños. Noah le responde que la lanzó el ataque hacia arriba, así que todo está bien. A Oscar le sorprende la inteligencia de su hermanito, sabiendo que decidió eso en ese instante.
intrigante. En eso un hombre se acerca y se pone de rodillas. Se presenta como Alan Barsley, dueño de una tienda de antigüedades de esta calle. Viendo lo que el príncipe hizo, le dice que tiene un objeto que le gustaría mostrarle. Noah pregunta si acaso es un tesoro, pero el señor le responde que no es del todo así. Ahora lo vemos en la tienda de Alan. Este les enseña un anillo legendario que solo revela su forma verdadera ante su legítimo dueño. Hasta ahora se lo ha presentado a varias personas, pero nunca ha respondido con nadie. Además, les revela que lo ha botado muchas veces a la calle pensando que era chatarra, pero este objeto siempre ha vuelto a la tienda. Por eso mismo no hay duda de que es especial. A Oscar le resulta interesante y le dice a Noah que lo pruebe. Noah se coloca el anillo y ahora lo vemos brillar. Asimismo escucha una voz en su cabeza que le dice: límite de nivel comprobado, rareza triple S, dueño nuevo reconocido. En ese momento el anillo activa blindaje, rodeando a Noah de una armadura muy poderosa. Aquí nuestro prota se pregunta si realmente es una armadura. Al fijarse en sus parámetros nota que no cambiaron, por lo que supone que es distinto al Grimorio y al Leviatán. Intuye que tiene varios usos. Así le dice el señor Alan que se lo va a llevar y se lo pagará más tarde, pero Oscar se ofrece a pagarlo, pues quiere dárselo a él como regalo. Ya luego de esto, al ir a camino a casa, Noah se estaba despidiendo de Oscar, hasta que de repente el mismo sujeto pelón de antes aparece e intenta golpearlo con su espada. Zoe lo protege, pero Noah la aparta y usando su anillo crea un escudo el cual bloquea el ataque. De inmediato el conductor embiste al tipo y lo manda contra el suelo. A todo esto Oscar le pregunta a Noah qué fue eso. Nuestro pequeño le explica que vinculó ese anillo con Leviatán y al parecer actuó como defensa automático al sentir hostilidad. Oscar se sorprende que en tan poco tiempo ya haya dominado ese anillo, afirmando así que es alucinante. Por la tarde nuestro pequeño y Zoe se encontraban viendo a la misma chica de antes cantar. En eso un borracho sube al escenario para acosarla. De pronto otro tipo también sube exigiendo que se largue, pues él la vio primero. Así estos basuras comienzan a pelear, pero Papito Noah los detiene, bloquea sus ataques con el escudo y para neutralizarlos les lanza una descarga eléctrica. Ambos sujetos salen corriendo. La gente reconoce a nuestro prota. El dueño del establecimiento se disculpa con él por todo, pero Noah le ordena que ya no deje entrar a gente hacia el local. Sin embargo, este apenado le explica que justamente esa clase de clientes son los que permiten que su local siga funcionando. Siendo ese el caso, Noah le dice que le comprará su local. Le pide a Zoe que traiga el dinero y así le entrega 1000 rines, cosa que el dueño acepta y agradece profundamente. La mujer también se acerca a nuestro chico para agradecerle por protegerla. Le dice que no sabe cómo compensárselo, pero Noah le pide que siga cantando, pues quiere oírla y si es posible algún día hacer que el rey la escuche, por lo que hasta entonces debe seguir mejorando. La minita suelta unas lágrimas y promete hacerlo muy bien por él. De esta manera Noah regresa con Zoe y ambos se quedan viendo a la pelirrosa cantar. Al oír su melodiosa voz, nuestro protagonista afirma no haberse equivocado, pues definitivamente ella es un verdadero tesoro. Al día siguiente vemos a Noah ser alistado por sus sirvientas para la visita del gobernador de Ojoi, Dead Marley, el hombre más exitoso de sus dominios. Aquí se nos cuenta que en la familia imperial es costumbre dar feudos a los príncipes para gobernar. Los habitantes veneran a su príncipe como único y legítimo señor, y Dead Marley, nacido en Armelia, no era la excepción. Así vemos a Dead mostrar respeto a Noah, pero nuestro niño le pide que tome asiento. Esta es la segunda vez que se ven luego de año y medio. Cuando Noah fue nombrado gobernador, Noah le pregunta cómo va su territorio, recordando que le dejaron a cargo de gestionar las aguas de Ojoi, pero en eso nuestro pequeño nota que Dead no responde. Deduce que las cosas no van bien. Nos cuenta que Ojoi es una zona productora de granos en el recodo de un gran río, el cual a veces sufre de inundaciones. La idea era estabilizarlas, por eso designó a Dead. Noah le pregunta cuál es el problema. Dead con un poco de amargura responde que aún no les dan el presupuesto. A Noah le parece imposible que no haya presupuesto, pues es un decreto imperial. Aquí Dead interrumpe, agregando que aún así el Ministerio de Finanzas no deja de ponerle trabas. Sabiendo esto, Noah le pide que lo siga. Así es como llegan con el ministro de Finanzas Maverick, quien se encuentra comiendo de lo más a gusto. Noah, sin perder el tiempo, le comenta sobre la retención del presupuesto para las aguas de Ojoi. Maverick menciona que tiene un gran motivo para eso, pero aquí Noah le advierte algo, y es que si su respuesta es que él no lo entendería, mejor cierre la boca. Sí, para ser solo un niño es bastante imponente. Ante esto, Maverick responde que debido a la inundación del año pasado en Ojoi, su majestad no les cobró impuestos por un año al pueblo, y ahora el ministerio les está cobrando ese ahorro. Aunque claro, la palabra ahorro lo dice entre comillas. Ante esto, Noah le pregunta si acaso lo toma por tonto. Si bien su majestad les permitió no pagar impuestos, es también porque no había nada que recaudar, simplemente fue un gesto noble. Pero aquí el gordo basura de Maverick habla como si ese dinero existiera. Ante esto, nuestro Noah pregunta de nuevo si acaso lo está tomando por tonto. Maverick resalta que no es así, explica que ahora mismo no disponen de ese dinero. Aquí se pone nervioso y rápidamente crea una excusa. Resalta que están construyendo la residencia de verano de su majestad y como le quieren hacer un palacio, construirán pueblos alrededor, por eso requieren el dinero. Sin embargo, Noah sabe que esto es solo una excusa y también una afrenta al emperador. Rápidamente Noah lo confronta por negar el dinero a las inundaciones para dárselas a un palacio, preguntándole ahora si acaso intenta dejar mal a su padre. Como un emperador
emperador insensato, preguntándole ahora intimidantemente si ahora quiere que hable de eso con el emperador. Maverick se arrodilla para disculparse, siendo así Noah le exige que libere el dinero de inmediato, a lo que Maverick responde a sus subordinados que lo hagan ahora. Todo esto fue presenciado por Dead, quien sigue asombrado por cómo doblegó al ministro sin inmutarse, admitiendo la vergüenza que siente por haber acudido a Noah por su título de príncipe, diciéndole así que tiene su total admiración y volverá a Ojoi para controlar las inundaciones. Ya afuera llega un caballero, avisándole a Noah que su majestad quiere verlo ahora mismo. De esta manera lo vemos presentarse ante el rey. Él le pide que se deje de formalidades, iniciando con la conversación, lo felicita por lo de Ojoi, pues le contaron que Noah machacó a Maverick. Nuestro pequeño se sorprende de que se enterara de eso en tan poco tiempo. Aquí su padre le resalta que la información es un arma, por lo que deberá acostumbrarse a mantenerla siempre afilada. Noah comprende, pero le dice que solo cumplió con su deber. El rey le advierte que ese deber no es fácil de cumplir. Al fin y al cabo hay muchos charlatanes y otros recurren a los halagos, y pocos son capaces de cumplir con su deber con naturalidad. Acercándose a nuestro Noah le acaricia la cabeza y le dice que es alguien impresionante pese a solo tener 6 años. Así le ordena ponerse de pie. Entonces le pregunta si acaso esa espada es Leviatán, pues la ve más encogida. Mientras lo observa, Noah comprende que su propia casa forma parte de su red de inteligencia. El rey reconoce el poder de Noah por poder controlar a esa espada maldita. Nuestro pequeño recuerda aquella ocasión en la que casi masacra a toda la gente, pero al final pudo detenerla. Su padre le dice que debería aprender a manejar mejor esa espada maldita cuanto antes, por ello es que llamó a un instructor. Aquí conocemos a Damion Noble, maestro espadachín del imperio. El rey afirma que no hay nadie a su nivel, por eso le pide a Noah entrenar muy duro. En esta ocasión Damion le pide que le conceda un combate. Aclara que no es para evaluar su técnica, sino su potencial. El rey acepta sin problemas, y es así que lo vemos frente a frente. Noah rápidamente empuña a Leviatán, pero esta comienza a agitarse. Nuestro pequeño le entiende, así que se lanza el ataque. Damion lo bloquea con facilidad. Noah retrocede, y en ese lapso Leviatán le hace ver los recuerdos de sus dueños anteriores, entendiendo que estos tipos eran guerreros formidables. Nuevamente se abalanza contra Damion, y en un movimiento rápido de espada logra desarmarlo. Tras esto el caballero Damion se disculpa con el rey, mencionándole que no hay nada que pueda enseñarle al príncipe Noah, resaltando que si bien tiene la velocidad y fuerza de un niño, logró desarmarlo con su técnica, lo que le dio a entender que maneja la espada como un maestro, y sería una insolencia intentar enseñarle más. Al oír eso, el rey empieza a reír, le dice a nuestro prota que es increíble, dejándose llevar por esto le confía la selección de caballeros de este año. Noah no cuestiona su decisión, promete cumplir con su deber. Ahora se nos explica que la selección de caballeros es un gran evento celebrado una vez al año en todo el imperio, y por tradición siempre se ha valorado a los hombres de armas. Se decía que el camino del guerrero era la única forma de ascender socialmente, agregando que en esa selección los guerreros de diferentes regiones luchaban a vida o muerte en la capital, y los que resultaban victoriosos obtenían el título de caballero, pasando a formar parte de la clase alta. Noah nos revela que la primera misión de un caballero es ponerse a las órdenes de su examinador, por lo que si consigue que un caballero excepcional sea su subordinado, será más fuerte. En eso el rey le pregunta por el método que usará. Aquí Damion interrumpe, mencionando que existen dos posibles opciones, un todos contra todos o una eliminación directa. Noah ignora esto y solo pide una cosa: suprimir las eliminaciones regionales y celebrar todo en la misma capital, de tal manera que todos combatan ante él. El rey le pregunta el motivo, entonces Noah explica que el imperio es enorme, por lo que no podrá vigilar lo que ocurre en las eliminatorias regionales, y sería una gran pena perder a un talento excepcional por un motivo absurdo. Aquí el rey lo autoriza, diciéndole que confía en su criterio. Ahora en el palacio, Noah le pregunta a Zoe si hay algún aspirante de su aldea para la selección. Zoe se lo confirma, dado que para la gente como ellos es la única oportunidad de ascender. Por eso mismo cada año presentan a un candidato. Aquí Noah le comenta sobre su plan de suprimir las eliminatorias regionales para que envíen a cuantos quieran a la capital. Zoe le dice que está bien, pero con algo de duda. Noah le pregunta si le pasa algo. Zoe responde que es solo una tontería, pues en su aldea solo envían a un aspirante porque el viaje y la estancia son muy caros, por lo que hacen una colecta entre todos y apenas les alcanza para uno, explicándole que todos los aspirantes cargan con las expectativas de la aldea, por ende se lo toman muy en serio. Ante esto Noah toma una decisión, pues como él quiere muchos candidatos y tampoco quiere perder un talento por una cosa así, pagará los gastos de viaje y alojamiento. Con esto la gente de la aldea se alegraría mucho, pero Zoe comenta que hacer eso costaría una fortuna. Pero aquí Noah nos muestra que aparte de gobernante, empresario y visionario, también estafa a los cojudos, o mejor dicho, es todo un ahorrador, ya que para no construir un lugar donde alojar a todos, llama a Dylan para que investigue cuántas casas vacías hay en la capital, y así que las compre. Y ahora si en caso no alcanza, construirán un albergue. También necesitan comida, así que le pide contactar con los comerciantes de confianza. Mientras tanto él irá a la ciudad, dejando a Zoe contenta por lo increíble que es su señor. Luego de esto vemos a Noah con Byron. Él le da un presupuesto de la selección, el cual es un precio ridículo, que no se nos muestra cuánto es, pero Noah le dice que con esto Byron se quedaría en la ruina.
reina. Aún así Byron no está preocupado, ya que es petición directa del 13º príncipe. Noah infiere que él quiere algo a cambio, pues ningún comerciante pierde tanto dinero por sentimentalismo, así que Noah directamente le pregunta qué es lo que quiere a cambio. Byron admira la perspicacia que Noah tiene para su edad. Le cuenta que en paralelo a la selección de caballeros, en el palacio celebran un examen para contratar personal, y le pregunta qué tipo de candidatos suelen aprobar. Noah deduce lo que trama, y nos cuenta en su mente que de seguro Byron quiere infiltrar a una mujer en el palacio, ya que si tiene a alguien de su confianza adentro, tendrá acceso rápido a la información, y si su majestad la tomara como amante, y esta llegase a ser una consorte, el beneficio de Byron sería incalculable. Aquí el rubio, un poco nervioso, resalta que eso es independiente de este encargo, pues él ya ha enviado un presente a su residencia. Noah sobreentiende esto, que es un pago por adelantado, halagándole en su mente que el tipo es muy astuto. Siendo así, le acepta, pero solo con una condición, y es que la mujer debe ser de su interés, así también podrá interceder por ella. Byron está de acuerdo y buscará a una joven que sea de su agrado. Aparte de esto, también le pide permiso para incluir el blasón de su casa en el negocio, ya que les ha demostrado que no hay mejor aliado que Noah. Siendo así, nuestro pequeño acepta que él se ponga a sus órdenes, pero eso sí le avisa que no tolerará traiciones. Llega el carruaje, Noah menciona que con Byron como subordinado ha ganado ventaja y podría volverse más fuerte. En eso afuera comienza a llover. Noah nota que su rango S de agua bajó una S, sospechando que algo pasó en Armelia. Rápidamente le avisa a Zoe que se dirijan al palacio para ver a su majestad. Cuando llega ante el rey, afirma que algo raro pasa en Armelia, pero su majestad admite que solo lo predijo por unos indicios. En eso llega un súbdito, avisando al rey que en Armelia ha estallado una revuelta. Con esta información le pregunta a Noah qué alcance cree que tenga. Noah en su mente piensa que con su rango S de agua podría parecer que su poder se redujo a la mitad, pero realmente solo es un nivel de todo su poder, por lo que infiere y le dice al rey que se trata de una revuelta a escala pequeña. El rey se lo confirma, pues los reportes hablan de unas 5000 personas. Le pregunta a Noah si le gustaría ir a sofocar la rebelión que ocurre en su territorio. Noah responde que lo ve imposible, después de todo es un niño y no tiene experiencia en el campo de batalla, además que no sabe si los soldados le obedecerán. Por ende, en caso de enviar a un príncipe, sugiere mejor enviar a cualquiera de sus hermanos. Su padre se sorprende de que haya rechazado liderar esta situación, pero aún así acepta su decisión, preguntando a quién sugiere elegir. Noah sin duda responde que Henry. Su padre le pregunta el motivo. Noah responde que por la magnitud de la situación, lo más lógico sería hacer un ataque frontal, algo en lo que Henry se especializa, siendo este el hermano más precavido de todos. El rey comprende su espléndida elección, así que ordena llamar a Henry. Siendo así, llega Henry Cavill. Sí, el Superman que todos conocemos, pero como este no es su universo, solo tenemos a Henry Ararat. Así lo vemos a este junto a nuestro prota de camino al lugar. Henry le pregunta si de verdad piensa dejar pasar la oportunidad. Le recuerda que el imperio es un país de guerreros y acumular méritos militares le abriría muchas puertas. Noah se justifica diciendo que todo ha sido muy repentino, por lo que no está preparado, y aunque saliera con vida es probable que sus soldados mueran en vano. Henry reconoce su actitud tan precavida, pues él también es muy precavido. Pero aquí de la nada Noah siente cómo Leviatán reacciona. De inmediato ordena que se detenga el carruaje. Henry pregunta qué sucede. Noah explica que Leviatán reaccionó, siendo que en su mente nos revela que esto significa que el objetivo es en realidad él. Noah, negándose ahora a involucrar a su hermano, sale rápido del carruaje, al mismo tiempo que varios círculos mágicos de agua aparecen en el suelo y capturan a nuestro Noah. Estos son unos asesinos que lo rodean, pero nuestro pequeño prota se libera del hechizo con sus escudos. Aquí uno de los asesinos ordena matarlo. De este modo arremeten contra él, pero Noah, haciendo uso de Leviatán, los derrota de un solo corte. Habiendo ya acabado con los enemigos, Henry se acerca para ver los cuerpos. Menciona que según los informantes, los rebeldes eran soldados a caballo, pero nunca pensó que tendrían gente así. Lamenta no poder interrogarlos, pero aquí Noah lo tranquiliza, revelándole que no los mató, pues luego de derribarlos, los dejó inconscientes usando la intimidación de Leviatán. Así le pide a Henry que se encargue de ellos, y a todo esto le pregunta si ha dicho que son soldados a caballo, pues recuerda que Armelia casi no producía caballos militares. Henry confirma esto, cosa que le da una idea a Noah. Al día siguiente llama a Byron y le pregunta si comercia cerca de Armelia, cosa que Byron confirma. Antes de seguir con la conversación, Noah le advierte que si algo sale de esta sala, simplemente lo ejecutará. Byron acepta, así Noah le revela que ocurrió una rebelión en Armelia. Al parecer su fuerza principal son soldados a caballo, mostrándole un maletín. Le dice que dispone de 10.000 rines, así le encarga comprar todo el forraje para caballos. Byron acepta, pero aquí pregunta por la comida para los hombres. Noah le ordena olvidarse de eso, explica que Armelia no tiene industria equina, y según su hermano Henry, deben haber comprado todos sus caballos en el extranjero. Además que robar forraje a los aldeanos tiene un límite. Con esto Byron entiende que si comprara comida para los soldados habría saqueos. Noah se lo confirma. Byron, viendo la mirada seria de Noah, entiende que ese es su plan. Reconoce su audacia, lo halaga diciéndole que es alguien muy brillante. Siendo así se marcha, prometiendo empezar de inmediato. Ya estando a solas, Noah supone que con esto su hermano tendría la batalla un poco más fácil. Sí, nuestro pequeño es definitivamente el mejor hermanito. Pero bueno,
bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra rebelión para así demostrar que llegas hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.